exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos en esta jornada de día lunes 16 de octubre del año 2023. Estamos de regreso en esta primera edición de Radio Análisis y vamos a hablar de temas que tienen que ver con el presupuesto, pero también a propósito de esta movilización que comenzó hace algunos días por parte de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos con nuestro siguiente invitado. Estamos hablando del consejero nacional de la CUT, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y funcionarios precisamente del Servicio de Impuestos Internos, Carlos Insunza, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Sí, no, agradecerle a usted porque esté con nosotros a esta hora de la mañana y preguntarle en primer lugar respecto de esta paralización, ¿no? Que se convocó ya hace algunos días por parte de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo va ese proceso y también qué los llevó finalmente a iniciar esta etapa de movilizaciones? Bueno, mira, en primer lugar, las organizaciones del Servicio de Impuestos Internos han desarrollado durante ya los últimos 16 meses un proceso de negociación, tanto con el director del servicio como con la subsecretaria de Hacienda, en función de consolidar una propuesta de fortalecimiento institucional indispensable en el marco de un gobierno que ha planteado como una de sus prioridades el fortalecimiento de la recaudación fiscal, el cumplimiento tributario y una reforma tributaria en el marco del pacto fiscal que se ha venido discutiendo en los últimos meses. Ese largo proceso efectivamente construyó un acuerdo que buscaba y se planteaba un desarrollo de un proceso de fortalecimiento que iniciaba este año, pero que tenía su primer impulso más relevante en el presupuesto del año 2024 y se desarrollaba durante los próximos 3 años. Lo cierto es que pese a los acuerdos alcanzados y a los compromisos tomados particularmente por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, cuando se publicó el presupuesto se pudo constatar que no se habían cumplido esos acuerdos y eso llevó a un proceso de movilización en que las dos asociaciones de la institución, la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos y la Asociación de Fiscalizadores, ya llevan más de una semana movilizándose en función de requerir el cumplimiento de estos compromisos que por lo demás son indispensables para plantearse la posibilidad de consolidar la recaudación fiscal y de que la institución cumpla adecuadamente sus labores. Sí, respecto de ese último punto, porque efectivamente durante no solo el debate a priori que se ha instalado en torno al presupuesto 2024, sino que respecto de lo que ahora se conoce como pacto fiscal, anteriormente reforma tributaria, se ha puesto mucho énfasis por parte de los distintos sectores políticos respecto de la eficiencia del Estado en una serie de materias, y una de ellas precisamente respecto de la recaudación, de la fiscalización, también para evitar que se produzcan casos de elusión o evasión derechamente fiscal. ¿Cómo afecta precisamente que no se cumplan estos compromisos al desarrollo de esos objetivos, de esas metas? O sea, es absolutamente evidente que si se busca el reducir la evasión y la elusión, es indispensable fortalecer a la administración tributaria. Y cuando uno revisa el presupuesto presentado para el año 2024, se da cuenta de que solo respecto del Servicio Nacional de Aduanas hay algunas inversiones adicionales y un presupuesto que es más relevante o se incrementa de manera significativa respecto de años anteriores, pero en materias que son deudas de muy larga data de esa institución. Pero no se observa ni en el caso de tesorería ni de impuestos internos ningún tipo de priorización presupuestaria en función de cumplir estos objetivos. Entonces, aquí la movilización se ha gatillado evidentemente por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades de gobierno, pero también ante la constatación de esta absoluta incongruencia en términos de que, por una parte, se le exige y se le plantea a las instituciones de la administración tributaria, particularmente al Servicio de Impuestos Internos, fortalecer su acción y sus capacidades en materia de la lucha contra la evasión y la elusión, y por otra parte, lo que se enmarca como presupuesto para este año 2024 no da cuenta en ningún caso de esa necesidad de fortalecimiento. Es claro que hoy día las cifras de evasión y elusión
que respecto de las que ha habido harto debate en las últimas semanas, pero son cifras que son sin duda mejorables. Estamos muy lejos de los mínimos históricos en materia de evasión y elusión que el servicio logró acotar cuando hubo esfuerzos importantes de fortalecimiento institucional, pero en los últimos años ha sido completamente abandonado. Tanto es así que los datos muestran que desde el año 2016 a la fecha la dotación institucional no se ha incrementado, las restricciones presupuestarias que se impusieron ante la necesidad de austeridad fiscal han tenido un profundo impacto en la institución, tanto en los presupuestos destinados directamente a la fiscalización en terreno, como en la posibilidad de dar continuidad a los procesos de carrera funcionaria al interior de la institución, que son un elemento fundamental para mantener a los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de sus funciones, y tampoco desde el punto de vista de la inversión, tanto en componentes o en programas o en informática en la institución, como de los otros elementos que son necesarios para fortalecer las capacidades de fiscalización. El presupuesto 2024 mantiene una absoluta continuidad que no se condice con esta prioridad que el gobierno ha expresado en esta materia, y eso es lo que los trabajadores han venido expresando hace más de una semana por la vía de movilizaciones y de un paro que se extiende al menos desde el martes pasado de forma total en el servicio, y frente al cual además lo más llamativo es que no hay respuesta de parte de las autoridades de gobierno. Y por tanto es una situación que hoy día, sin duda, me parece a mí que se va a ir agravando a medida que avanzan los días, y que requiere una respuesta del gobierno que hasta el momento no ha llegado. Sí, respecto de eso le iba a preguntar, Carlos, porque usted me dice que efectivamente no se ha dado ningún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo, pese a que ya llevan prácticamente una semana movilizados. ¿A qué atribuye ese silencio? Es difícil de interpretar, es muy difícil de interpretar porque finalmente, tal como lo explicaba al inicio, la demanda que se ha puesto en el centro de la movilización es el cumplimiento de compromisos tomados por las autoridades de gobierno respecto a estas materias. Yo puedo efectivamente comprender que en un momento en que está iniciando la discusión presupuestaria, particularmente las autoridades de Hacienda tengan una prioridad respecto de esto, pero resulta absolutamente incomprensible que la subsecretaria de Hacienda, que finalmente es la autoridad de gobierno responsable de las instituciones que dependen de esa cartera, no haya hasta el momento tomado ninguna iniciativa en función de resolver una paralización que no cabe ninguna duda afecta la continuidad de las funciones públicas que están a cargo del Servicio de Impuestos Internos, pero por otra parte también termina afectando el buen desarrollo de la economía de nuestro país. Y los funcionarios de impuestos y de sus asociaciones han expresado con mucha nitidez que lo que aquí se requiere son respuestas respecto a los compromisos cumplidos, que hay disposición a un diálogo siempre y cuando éste se enmarque en los compromisos adoptados, y que y han seguido escalando sus movilizaciones, y yo sinceramente espero e interpelo al gobierno y al Ministerio de Hacienda en función de que tome cartas en el asunto, de que dialogue con las organizaciones con las que ha construido un acuerdo en estos últimos meses, y que proyecte con mucha claridad para tener certeza respecto de cómo va a desarrollarse en el futuro este proceso de fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, que por lo demás fue uno de los pocos acuerdos absolutamente transversales que emanó de los diálogos tributarios, en que participaron empresarios, organizaciones de trabajadores, expertos, y que han dado cuenta de que el fortalecimiento de la administración tributaria es un pilar indispensable en cualquier escenario de pacto fiscal que se pueda construir. Estamos conversando con Carlos Insunza, consejero nacional de la CUT, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, conversando con nosotros respecto de la movilización que los trabajadores y trabajadoras de esta entidad han iniciado ya hace aproximadamente una semana a propósito de algunos incumplimientos que reclaman. Ha caído el gobierno a propósito de temas que tienen que ver con el presupuesto también para el próximo año. Carlos, a propósito también del debate en torno al pacto fiscal, a la reforma tributaria, ahora pacto fiscal, uno de los temas que ha surgido también es la modernización del Estado,
que ha sido interpretado por un sector, en particular la derecha, como una reducción del Estado, que reducir precisamente el Estado equivaldría a hacerlo más eficiente en el sentido de la administración de los recursos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha visto usted también ese debate? Porque efectivamente, sobre todo en este caso del Servicio de Impuestos Internos, se da una paradoja si lo ponemos en comparación con esa idea, porque efectivamente los problemas que hay actualmente es porque no hay el suficiente personal o la capacidad técnica y humana para poder ir en la efectiva fiscalización que se requiere. ¿Cómo lo ve usted? Mira, a mí me parece que en términos generales el debate en materia de pacto fiscal debe tener como foco el incrementar la recaudación tributaria de nuestro país para permitir dar cuenta de los componentes que el propio pacto fiscal declara como prioridades de gasto. O sea, qué duda cabe que se requieren más recursos para incrementar las pensiones, para fortalecer la salud pública, para invertir en seguridad o para invertir en seguridad social, en términos de los mecanismos y dispositivos de soporte social que el Estado provee. Y en ese marco, el que sinceramente nos llama la atención que desde la derecha y el empresariado se vuelva a las mismas propuestas y planteamientos que están muy alejados de la realidad respecto de buscar establecer la conversación o focalizarla en materia de una supuesta ineficiencia del Estado de Chile. Todos los datos comparativos de la realidad de nuestro país con América Latina, con los países de la OCDE, dan cuenta de 3 o 4 datos que son absolutamente claros. En primer lugar, Chile tiene un Estado que gasta poco. En Chile el Estado alcanza a recaudar y a invertir algo así como el 20 y algo por ciento del Producto Interno Bruto, cuando los estados más desarrollados están en el rango del 30, del 40% del Producto Interno Bruto, y en América Latina las cifras también son superiores a ese. Chile tiene un Estado pequeño también en términos de trabajadores y trabajadoras. Yo quiero graficar esta paradoja a propósito de un debate que se ha estado dando en estos últimos días. Los trabajadores de la salud se han movilizado haciendo la exigencia al gobierno de mantener a los trabajadores y trabajadoras que se incorporaron a propósito de la pandemia y que desde hace algún tiempo vienen desarrollando funciones que cierran brechas en materia de personal para hacer posible la atención de salud de la población a lo largo del país. Y esa demanda ha sido respaldada y sustentada transversalmente en el Congreso. Y estamos hablando de 20.000 trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo quisiera dar cuenta de que efectivamente el Estado de Chile requiere un proceso de modernización. Los funcionarios y funcionarios públicos, de hecho, estamos convencidos de aquello. Pero es un proceso de modernización que tiene que estar enfocado en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas para responder a las demandas de la ciudadanía y de la misión que finalmente la ciudadanía le ha encomendado a nuestras instituciones públicas. Y eso pasa necesariamente por una ampliación de la dotación del Estado en muchos de los servicios públicos, tal como lo que tú mencionabas. En salud resulta indispensable, en materia de fiscalización también resulta indispensable. Entonces, este discurso genérico respecto de la reducción del Estado, respecto de la reducción de los trabajadores del Estado como una medida de modernización, no tiene absolutamente ningún sustento. Es finalmente una mirada ideologizada que al mismo tiempo que se dibuja en el contexto de un debate de pacto fiscal que busca fortalecer las capacidades del Estado para responder a necesidades de la ciudadanía, instala como contraparte un elemento, una propuesta completamente contradictoria como es la reducción de la función pública. Y a mí no me cabe ninguna duda de que finalmente, tal como está ocurriendo en otros debates, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el debate de ISAPRES y la situación de crisis en que las propias ISAPRES se han puesto, lo que ocurre es que hay un importante sector de la derecha política que defiende y propugna la privatización de los servicios públicos, y para eso efectivamente la reducción del aparato público es una forma de ir degradando los servicios para justificar esa privatización y transformar la función pública y los derechos sociales en un espacio de mercancía que no tiene un destino distinto al que ha tenido ese mecanismo durante los últimos 40 años en nuestro país, que es el fracaso de las políticas sociales y finalmente su transformación en un mecanismo de utilidades abusivas respecto de
pequeños sectores empresariales, particularmente el gran empresariado de nuestro país. Por último, Carlos, ¿qué señal entrega lo que está ocurriendo actualmente con el Servicio de Impuestos Internos a otras conversaciones, otras negociaciones que se dan a propósito del proyecto de presupuesto, como por ejemplo la del reajuste del sector público? Bueno, a mí me parece que la señal que está dando el gobierno y en este conflicto que se ha generado con las asociaciones de servicios de impuestos internos es muy negativa. No es razonable que autoridades responsables de gobierno se desarrollen procesos de largo aliento, de diálogo, de negociación, de acuerdo con las organizaciones sindicales para finalmente incumplir esos acuerdos cuando tienen que materializarse. El debate de presupuesto efectivamente está recién empezando y está lamentablemente cruzado por los casos de corrupción que hemos conocido en materia de fundaciones, lo que le ha dado un tinte bastante descalificador a la discusión. Y a nosotros desde el mundo público nos parece que la responsabilidad del Congreso Nacional y particularmente de los integrantes de la Comisión Mixta de Presupuesto es la de debatir el presupuesto de la Nación en función de garantizar el buen funcionamiento de la función pública y la provisión de los derechos que la ciudadanía espera. En ese marco, evidentemente, la revisión de los presupuestos de las distintas instituciones del Estado y particularmente las que hoy día, por distintas razones, han relevado su disconformidad respecto del presupuesto asignado o han entrado en conflicto a propósito de esta materia, requiere un análisis de parte de esta instancia que debe recoger estas preocupaciones y debe recoger finalmente la necesidad de dialogar en el Congreso para mejorar el presupuesto en estas materias. Y respecto del reajuste, nosotros entendemos que, bueno, ese es un debate que va a iniciar en un tiempo más. La Mesa del Sector Público está preparando su pliego y su propuesta para esta negociación de final de año, pero en ella va a estar muy determinada por un proceso que hemos venido desarrollando desde la firma del último protocolo. El último protocolo efectivamente logró un acuerdo en materias económicas que se graficaron en la ley de reajuste general del año pasado, pero principalmente, y esto fue lo que las organizaciones valoraron de manera muy significativa, construyó una agenda laboral que se ha venido desarrollando durante todo el año y en que han funcionado aproximadamente 13 a 15 mesas de negociación con el gobierno que están en estas semanas por culminar, y por tanto el cierre de esas mesas va a ser un factor muy relevante para la proyección del reajuste general. Ahora sí, efectivamente, en una situación económica un tanto menos compleja o bastante menos compleja que la que teníamos el año pasado, y por tanto esperamos que esa situación, ese cambio favorable en términos de una inflación más baja, en términos de proyecciones de crecimiento mayores para el próximo año, se vea reflejado en la disposición del gobierno a una negociación que aborde un buen acuerdo en materias económicas, pero sobre todo que en medio de esta discusión de pacto fiscal también de cuenta de las necesidades de avanzar en materias laborales respecto de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, consejero nacional de la CUT, agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Claudia. Que tengas un muy buen día. Gracias. Ahí estábamos entonces conversando respecto de esta movilización iniciada por los funcionarios del